Buenas tardes, acá estamos en un lunes distinto, el último lunes de 2024, pero como la mayoría de ustedes sabe, en el día de hoy, en el transcurso del día de la tarde, falleció Jorge Lanata, este periodista de 64 años que hace 6 meses estaba internado en el hospital italiano, viviendo infinidad de obstáculos con respecto a una salud realmente deteriorada. Un hombre que en el periodismo lo dio todo, que fundó diarios, que marcó inclusive lo que significa la grieta en la política argentina. Allá, cuando ganaba un Martín Fierro, fue él quien le puso nombre a la división política de este país. Jorge Lanata, que hace 6 meses estaba internado en el hospital italiano y que vivió infinidad de obstáculos. Operaciones, traslados a la clínica Santa Catalina de rehabilitación en 2 oportunidades. En la segunda internación para esta rehabilitación, cuando regresó al hospital italiano, los médicos estaban realmente preocupados por el deterioro. No porque la clínica de rehabilitación no hiciera su trabajo, sino como que no lograba evolucionar. En el medio, diferentes inconvenientes en su organismo que fueron haciendo que la cosa fuera más cuesta arriba. Un estado crítico que lo acompañó durante los 6 meses. Tuvo alguna mejora, a veces estaba en tiempo y forma y espacio, otras veces no. Cuando estaba en tiempo y espacio, aquellos que lo trataban, contados con los dedos de una mano, hablo de enfermeras, enfermeros y médicos, estaba todo muy rigurosamente cuidado a raíz de algunas filtraciones que no quería ni la familia ni el hospital italiano que se filtre. Nadie podía entrar con celular y estas personas que lo cuidaban, que repito, eran contados con los dedos de una mano, se encontraban con un hombre que cuando estaba en tiempo y forma pedía irse. Quería irse de esta internación, una falla multiorgásmica que básicamente hizo que fuera deteriorándose cada uno de sus órganos hasta que un paro cardiorrespiratorio básicamente dijeran que hasta acá había llegado. 6 meses, un poco más de 6 meses internado en este hospital, con la visita incluida, o con la visita y con el enfrentamiento familiar, ¿no? Con todo lo que ya conocemos todos. Me acompaña en esta oportunidad para charlar un poco de Jorge, Damián Glams, colega que también trabajó con Jorge Lanata. Damián, bueno, lamentablemente te tengo que dar las buenas tardes en un contexto que de bueno poco, pero bueno, para charlar un poco de lo que significó este hombre para el periodismo argentino, con lo provocador que era y con las diferencias que mucha gente podía tener, pero con la ciencia cierta de que fue un distinto. Lisa y llanamente, ¿no? Sin lugar a dudas, Débora, gracias por la invitación. No, por favor. Sí, Jorge fue un editor brillante. Yo, digamos, los que crecimos queriendo ser periodistas y lo hicimos leyendo Página 12 o escuchando Radio 25 cuando hacía, Hora 25 cuando hacía con Aliberti, yo chiquito, y ni hablar después, digamos, haciendo siempre un periodismo border, distinto, rompiendo reglas. También lo hizo en la televisión. Día D fue un gran programa de hacer el periodismo de investigación en televisión en la Argentina de un modo diferente, periodismo de opinión, que no se había hecho de ese modo. Tal cual. La Argentina tenía Hora Clave como programa político y Lanata llegó a la tele a hablar distinto, a putear en cámara, algo llegó a romper todo. Sí, sí. Y después trabajar con él siempre era un sub y baja tremendo, una montaña rusa. A mí me tocó laburar con él en su regreso a la gráfica después del cierre o su partida de la revista que había sido 23, que arrancó como 21, 22, 23, y después volvió a la gráfica en Perfil en el año 2005. Ahí él era columnista, me tocó varias veces trabajar para sus columnas dominicales
Y después empezó con ganas de hacer cosas propias. Había hecho un sitio web para él, de él, que se llamaba El Aire es Libre. Ese no lo... Sí, era una cosa chiquitita y éramos 3, 4 periodistas que todos los días escribíamos cositas. Y después, sí, el periodo de mayor intensidad, cuando decide dejar Perfil para crear Crítica. Eso fue a mediados del 2007, comienza el proceso y arrancamos en el 2008. Y ahí, anécdota de lo que era él, nos citó un día a Nico Wiñaski, Diego Genú y a mí en su casa para contarnos cómo iba a ser el equipo de política y el proyecto del diario. Va a ser un diario austero, blanco y negro, no podemos pagar el color, no va a tener revista dominical, no vamos a photoshopear fotos, vamos a mostrar la realidad como es. Su modelo era el País de España en ese momento. Esto ponele que fue octubre del 2007. Primera semana de enero del 2008 arrancamos. Cuando llegamos ya tenía color. La tapa era, como la de página 12, 100% photoshopeada. Había revista dominical carísima, gordísima, color, papel ilustración. Bueno, muchachos, hay que vender. Y él decía, bueno, con las reglas anteriores tenía plata para 2 años. Cuando llegamos, Jorge, ¿cuánto vamos a durar? Y lo que podamos. Y así era. Claro, tal cual. Sí. Un hombre que, a ver, cuando él, a raíz de todos sus inconvenientes de salud, un tipo que con adicciones al tabaco, a la comida, ha reconocido públicamente, incluido su adicción a la cocaína en su momento. Un hombre que no quiso ser ejemplo de nada y que lo explicaba de una manera muy coloquial. No lograba, cuestionado con esta cuestión de no cuidarse, a lo que uno puede decir, y era un hombre que tenía problemas de adicción, que no podía cuidarse, no es que no quería cuidarse, con una exmujer que lo amaba tanto, que fue su donante a la hora de su trasplante, con 2 hijas, Bárbara y Lola, que trabajaban con él, que lo acompañaban. De hecho, en Crítica, Barbie arrancó a laburar en Crítica, ella era una nena adolescente, total, 2008, sí. Y después siguió productora, porque de hecho la mamá de Barbie, Andrea Rodríguez, que, sí, pero la productora de él, que siguió siendo su productora de siempre, con también todo lo que eso significa, armaba ¿no? clan, ¿no? Con sus familias, iba ensamblando. Pero no regalaba nada, armaba clan porque sabía que valía, no porque era su hija. No, claro. A lo que apunto es, con las diferencias que se supieron familiares, lamentablemente, con su última mujer, con la abogada Elba Marcovecchio y sus hijas, que se conocieron miserias que mucha gente no conocía de la interna familiar, sobre todo en lo que tenga que ver con las cuestiones económicas. Un hombre que contaba todo lo que le pasaba. Hubo un momento en el que quisieron poner un bozal legal para no hablar, y cuando tuvo un dejo de lucidez, la misma jueza se acercó al hospital italiano y dijo, no, bajo ningún punto de vista, se cuenta, yo cuento y se cuenta. Con todo lo que eso significa, un hombre que llegó al hospital italiano por un estudio de rutina y que la vida lo sorprendió con un paro cardíaco en un estudio de rutina, y a partir de allí nunca más se fue. Solo para estas 2 rehabilitaciones con la clínica Santa Catalina para ver si se podía rehabilitar, porque como siempre se sabe, cuando una persona está en terapia o cuando está en un hospital, tratan de que esté lo menos posible, claro. Porque bueno, hay virus intrahospitalarios y un montón de cuestiones para un organismo inmunodeprimido y tan golpeado como el de Jorge. Era una bomba de tiempo. Era una bomba de tiempo su organismo, pero una bomba de tiempo también seguir en el hospital italiano. Sin embargo, luego de estas 2 internaciones en la clínica Santa Catalina, no regresó bien de ninguna de las 2. En la segunda realmente estaban muy preocupados. Y a partir de allí, en su segundo regreso, con 4 operaciones, con una isquemia intestinal, que fue básicamente lo que termina diciendo fin con respecto a su vida, pero con un intestino que lo iban cortando de a poquito. Esa es la realidad. Sí, claro. Suena cruel, suena difícil, pero es la realidad. Fue superando de a poco. Yo contaba hoy que para esta Navidad tenía, claro, a raíz de tanto tiempo en la cama y de no moverse, las escaras son lo que se te forman en tu piel cuando no tenés movimiento en tanto tiempo.
la realidad es que ese sangrado que brindaban las escaras los tenía muy preocupados y habían hecho una intubación rectal para que no haya una mezcla y para que no haya infección. Lamentablemente no cesaba este sangrado y esta isquemia intestinal finalmente terminó siendo que esta falla multiorgánica hiciera que de a poco fuera todo deteniéndose para finalmente tener este paro cardiorrespiratorio y decir adiós. Damián, mañana va a estar en la legislatura la despedida, ¿no? Sí, era ciudadano ilustre de la ciudad, así que tiene ese homenaje que se le puede brindar. Después decide la familia. Obviamente, obviamente. Sol Menzi es nuestra compañera que está allí en el Hospital Italiano con esta triste noticia. Hace un ratito todos conocíamos el fallecimiento. Nadie se animaba a darlo porque había... Con tanto tiempo, Sol, te doy la bienvenida y te cuento que con tanto tiempo de internación, los rumores y las especulaciones desde lo peor eran permanentes y había que tener mucho cuidado y tratar de guiarse por una voz oficial para dar cualquier tipo de información. Así que te doy la bienvenida y lamento enormemente que tengamos este diálogo con este desenlace. Débora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Exactamente, como bien vos decías, nos encontramos en el Hospital Italiano para contar esta lamentable noticia del fallecimiento de Jorge Lanata, este periodista tan reconocido y que supo cambiar tanto el periodismo en nuestro país, a los 64 años. Y como vos decías también, un fallecimiento que se informó hace muy poco tiempo, fue exactamente a las 15:20, ese es el horario que nos comentó hace un ratito una de las amigas de Elba, que se retiró hace instantes del hospital muy conmocionada y que no quiso hablar con la prensa. Esa es la situación. Aparentemente, mañana exactamente a las 10 de la mañana, en la legislatura, en Avenida de Mayo, se daría el velatorio de Jorge Lanata, de este periodista que ingresó al Hospital Italiano un 14 de junio. Un 14 de junio lo internan, pero para estudios que estaban programados. Y en uno de esos estudios es que él sufre una descompensación, sufre un infarto y todo desde ese momento se empezó a complicar. 6 meses internado en este lugar con muy leves mejorías, pero siempre con asistencia mecánica para su respiración. Recordemos que, bueno, Jorge Lanata es una persona que también conocemos por su adicción al cigarrillo también, hay que decirlo. En este momento, Elba ya se retiró del hospital. Sí, continúa aquí Bárbara y Lola, sus hijas, que no salieron. Sabemos que están en el hospital, pero no dieron ningún tipo de información. Y acá es toda expectativa, porque es una noticia que realmente como periodistas a todos nos choquea y que si bien hoy a la mañana ya se había hablado, Débora, de que estaba en manos de Dios, eso fue lo que los médicos le dijeron a la familia de Jorge Lanata, es la noticia que más nos duele dar a todos, ¿no? Y esa es la situación realmente. Sabemos solamente el horario del fallecimiento, que fue 15:20, reitero, y que mañana va a ser el velatorio que anticipamos seguramente durará varias horas en la legislatura porteña. Gracias, Sol, por este contacto. Seguramente en un ratito, si surge alguna información o alguno de los familiares deciden hablar, volveremos a esta comunicación. Y como bien decía recién Sol, Damián, más allá de lo que significó su estado de salud con las idas y vueltas, nunca salió de un estado crítico, siempre estuvo de una manera asistida para su respiración porque sus pulmones eran prácticamente con un trabajo muy difícil para poder realizarlo y necesitó siempre de la asistencia mecánica. Tuvo momentos en los que estuvo dopado básicamente porque no había manera de soslayar ese dolor y ese cuesta arriba y le pasó de todo. En el camino, un hombre que tuvo mucha fuerza para poder sobrellevar tantos embates en un cuerpo, insisto, tan deteriorado que costó durante tanto tiempo poder estabilizar. Nunca salió de la situación crítica, parecía que podía llegar a haber algún momento de traslado a la casa porque justamente Elba Marcovecchio tenía la casa lista para cualquier traslado porque, como decíamos hace un ratito, la idea es que las personas que están internadas estén el menor tiempo posible a raíz de cualquier virus intrahospitalario o cualquier cosa que pudiera surgir, ¿no? La sensación es que a Jorge siempre le gustaba jugar con los límites y también como que en cierta manera quería faltarle un poco de respeto a la muerte, pues siempre jugaba al límite.
en momentos críticos, bueno, veías que a veces había tenido una situación... 2007, 2008 ya empezaba a tener algunos problemas de salud que de a poco se iban agravando. Desaparecía 2 semanas y cuando lo volví a saber ya estaba otra vez fumando a lo loco, excediéndose con la comida. Decía, mucha gente decía, sos Highlander. Y de hecho, en esta oportunidad, de verdad se sabía que la noticia ya era un secreto a voces, pero por supuesto se esperó... el respeto a que se le avisara a las hijas y a su mujer, básicamente. Y además tantas veces lo vimos como resucitar a Jorge, que tú me decías, bueno, tal vez de esta salga, pero bueno, ya... estaba muy complicado. Ya venían diciéndonos los que, digamos, tenían un trato cotidiano con los médicos, que ya era muy difícil la situación, ya hace varias semanas era hace mucho, bueno, como decíamos, ya hace más de 6 meses internado con todo lo que eso significa. Y en un ratito seguramente también estaremos con más información que tiene que ver básicamente con lo que viene después, ¿no? Con el velatorio, con la despedida, y lamentablemente seguro tendremos más de una vez noticias con respecto a su herencia, porque las hubo en vida, este enfrentamiento de sus 2 hijas con su actual mujer, seguramente, por más que no querramos, esto también será